Señoras y señores, damas y caballeros, chicos y chicas, aquí seguimos en la escuela de Cerro Caña, celebrando el aniversario número 52. Y aquí vamos con lo que es el rancho o la casa del pueblo Nové. Así que por aquí tenemos los productos. Hermano, este producto viene de la región Ñecribo. Ahí eso pesa. Eso es un producto serio. Aquí está el buchú. Ese es el patriota. Ese es el patriota. Aquí tenemos el cacao, el cagua. Cagua, ¿verdad, señor? Neco de andañón a ver. Todo. Allá le dicen dachín, una cosa así. Allá en Ñecribo. Por eso lo preguntaba. ¿Y esto qué, cholo? ¿Tú qué? Ese babazo parece. Cheleren no a ver. Cheleren. Ese babazo. Y aquí Caracol. pues tenemos aquí los productos, el cacaíto que también viene de allá. Aquí está el cacao procesado. Pues yo lo conozco como huevo de caballo, yo no sé tú. Caballo, botogua. El botogua. Botogua. Sí, huevo de caballo, dice. Así que el choloto dice que es bueno, dice. Papa silvestre. Papa silvestre. Y aquí está la pelota de banano. Gudia. Y pues aquí está la casa. Esto es la masa que hacía la gente de la región Ñecribo cuando viajaba por acá. Y todavía se hace. De hecho, todavía se hace. Y eso es lo mejor. Yo he comido eso. Que le decían dorá. Droar. Así que las cosas van cambiando y las informaciones también, pero la cultura es la misma, al final de cuentas. Y pues Solo son dos tipos de cacao. hay varios tipos de cacao. Hay varios tipos de cacao. Varias variedades. Pero aquí nada más solamente hay dos. Y pues aquí está cutia. Esto se come como K también. Es rico, de hecho. Esa es la hoja de todo go. Y pues aquí está la estructura de nuestra casita de paja. Nuestra casita de hierba. Y pues aquí vamos por este lado. ¿Qué hay por acá adentro? Ahí está el fogón. Aquí está la camita con el sion. Ahí está lo que es el cacao. Y aquí están los productos agrícolas de la cultura Nové. Y pues es muy diferente, como ustedes vieron, del campesino. El campesino es penca, aquí es hierba, paja. Y aquí está el café. Ey, cantidad de café que hay aquí, ve. Bastante café. Arroz, el pilón, el nido de gallina. Aquí está el banano. ¿Qué banano? Directo de la región Ñecribo. Ahí está la guaricha. Aquí está el jorón. Y así sucesivamente. Y Lo que se cultiva, ahí está arroz, frijoles. mira, yo les voy a explicar algo a ustedes. En el tiempo de antes, los señores de antes hacían una sola casa, pero grande. Cholo, si yo estoy equivocado, tú nada más me dices. Se hacía una casa grande y en cada lado había cama y el fogón era en el medio. Era así, ¿verdad? Era en el medio. Así que si tú eras uno de los 7 hijos de ese señor, tú tenías tu cama aquí. Y si tú traías tu voz y tenía que dormir contigo ahí. Sí, o no era así. Sí, todos dormían en una misma casa. Todos dormían en una Ahora casa. que cada uno tiene su cuarto aparte. Eso ya es más moderno ya. O sea que en ese tiempo el Nové era muy unido en la familia, ¿no? En todo. Comían juntos, vivían juntos, trabajaban juntos, todo era en equipo. Todo era junto. Ahí están los productos agrícolas. Me gustó muchísimo. La casa en realidad está muy buena. Muy buena la competencia. Aquí está el bollo de maíz. Un bollo enorme. Un bollo enorme, hermano. Y pues, Está el cultivo allá afuera. ajá, y vamos por acá. Esto es el producto final. Es que este es el arroz soleado, arroz nuevo. Este es el arroz nuevo. ¿Llegaste a comer esto, Cholo? Esto es la comida de los pobres de antes. No, los pobres no ven esa comida lo máximo de los pobres de antes, no, que va. Discrepo contigo en esa parte, así que nos vamos. Él lo dice relajo y toda la cosa. Pues nosotros aquí decimos de que indio, cholo, nosotros mismos nos lo decimos de cariño, así que no se me vayan a ofender. Y pues por acá, señoras y señores, aquí está el cultivo de la cultura nueva. Aquí está el banano, ahí está el calabazo, sion, y así sucesivamente está el arroz, el todoguá y el guandú. ¿Ah? El ansalan también. Eso es como una iraca, ¿verdad? Sí. Ah, este ñurú. La plantica de ñurú. Si no lo sabían, es eso. Nara, Naranja. subru, Wow. Está completo, me gusta mucho la casita. Ujú. Pues está bastante completo. De 1 a 10 en esta casa yo le doy un 8.5. yo le daría 9. ¿Tú le darías 9? Bueno, yo le daría un 8.5 yo. Ajá. Y pues así sucesivamente. Vámonos por acá. Quedan 2 casas por acá que vamos a ver
cómo termina nuestra... No estamos evaluando ni nada, sino estamos conociendo y mostrándole a ustedes lo que es. Pues en realidad casi los modelos son iguales, así como vimos con el video de la casa de campesinos, de los Nove, pues casi es igual. Así que aquí está lo que es la casa de paja, aproximadamente redonda, medio cuadrado y redondo, ¿verdad, Cholo? Medio triangular. Ahí están haciendo bulla, vamos para la balsería, dice. Ahorita vamos a meternos por ahí. Aquí está ahí está la vaca, el ternerito. Pero tuvimos que parar la grabación por errores del sistema. Así que voy a meterme adentro. No sé, ¿están tomando? Ah, ya, está muy... Ya. Y pues nos vamos por aquí. Esta es la casita. Cholo, ¿cuál fue la cajita que te gustó? Me gusta este modelo y me gusta lo que hay. Ajá. Sí, me parece muy bien también. Vamos por aquí a ver qué hay. Permiso, buenas. ¿Cómo están? Ya, ay. Bueno, me golpeé, pero no importa. Hey, pasen adelante a mi casa. Son bienvenidos. Señoras y señores, pues aquí seguimos. Aquí está el pilón. Este es el asiento. Y aquí está la casa. Lo que están los productos, el CEO, está medio oscuro acá adentro. Es la característica de la cultura Nove. Sus casas se ven bastante oscuros, es fresco por el día, caliente por la noche para el frío, contra el frío. Y es común también ver esta clase de animales disecados, como una forma de recordar lo que se está haciendo, ¿no? De huesos, cuernos y de todo lo que se van cazando, y así sucesivamente. Ahí está el muro. Esto se usaba antes, ya muy poco se usa para agua, ¿verdad? ¿Para qué más se usaba? Para chicha y eso. Para chicha y eso. Y pues, ¿qué más tenemos por aquí? Nada. La cama. Aquí está la jaula. La jaulita del pollo. Hoy el pobrecito quiere salir. El pobrecito tiene hambre. Y aquí está el cru. El cru, aquí está la totuma, el maíz nacido, la escoba. ¿Qué es eso? Y pues esto es importante, esto es para el kiga, ¿verdad? Para procesar el kiga, es en miniatura, ¿verdad? Pero sí es este, para procesar la hoja de kiga. Y pues así sucesivamente yo voy es donde más me interesa para lado de la cocina. Pero vamos por aquí. ¡Ay! Aquí está la cocina, ahí está el fogón, está el guacho, la yuca. Y pues aquí están todos los demás productos. Y la verdad que está bastante interesante. Y la verdad que está ese lodo bueno por aquí. Y estamos pues disfrutando del evento en Cerro Caña. Así es, damas y caballeros, pues voy a preguntarle las impresiones a estos caballeros antes de irme. ¿Cómo estamos de invitados por acá? Nosotros mismos nos invitamos. Así que, Cholo, ¿cuáles son tus impresiones del evento y de lo que has visto? Muy interesante porque hace tiempo no participaba en una actividad así. ¿Te estabas olvidando de tus raíces? No es que me haya olvidado, simplemente que hacía tiempo no pasaba por un evento de esta magnitud así. Me parece interesante todas las tradiciones. La proyección de la cultura. La casa y todo lo que contiene, y eso se ve muy interesante. Bueno, yo sé que tú eres político y te gusta hablar mucho, pero lo siento, para mi cámara no existe casi eso. Voy acá con Bebeto. Aquí Bebeto es el hombre de la cultura, dice. Bebeto, ¿cómo ha visto todo? Bueno, como las imágenes hablan por sí solas, ¿verdad? Es un evento súper, digamos que autóctono, digamos que tradicional. Imagen ancestral, dice. Campesino, Nove. Es bueno crear estas actividades para que los niños que vienen creciendo se nutran y conserven. Y no se lo olviden. No se lo olviden. Así que aquí estoy con mi gran amiga, la patrocinadora de mi cámara hoy, Lauri. Lauri, ¿cómo has visto el evento, Lauri? Excelente. Venimos de Ñecribo, así que ¿cómo vemos? Sí. ¿Cómo vemos? No, definitivamente que impresionada con todo esto, lo que se ha hecho aquí, con la proyección que se ha dado sobre la cultura, y de verdad que más que nada agradecida por la invitación y por compartir la cultura con nosotros, y felicidades a los organizadores. Okay. Bien, así damas y caballeros, pues así estamos por aquí, nos vamos retirando de este recinto. La verdad que estuvo muy interesante, no pude comer ningún bocado de lo que había por esa casa porque no estaba permitido.
Así que aquí están las chicas que danzaron, el maestro, el docente. Pues los docentes han hecho un buen trabajo aquí en esta escuela, se ve el trabajo. Y pues nosotros nos vamos retirando porque vamos directo a la costa por allá de nuevo. Así que saludos y bendiciones. Ustedes no me van a ver mi cara por un buen tiempo, lo siento. Ya de feo no podemos pasar más. Saludos y bendiciones, nos vemos en el próximo video, si así el Todopoderoso lo permite. Chau, chau, montare critigue. Hatueta.